tenía sueños con los que yo llegaba a ese puente, me subía y me aventaba. Entonces esos sueños empezaban a ser frecuentes. Hasta llegó un día que iba caminando por esa parte y yo vi el puente y dije, este es mi momento. Pero en ese momento yo sentí algo que me decía, no, dice, este no es tu momento, esta no es tu vida. Dice, tú estás preparado para cosas grandes. Aunque tú en este momento no lo creas, tú le vas a servir grandemente al Señor. Y Hola, hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, el podcast mejor visto, el podcast más esperado, el podcast más chido de todo Álvaro Obregón, Ciudad de México, Venezuela y de mi casa. Así que sean bienvenidos todos a su podcast, el podcast C1 Podcast. El día de hoy no está el pastor. Estoy yo solito, pero tengo un invitado especial, familia de este podcast, ha llegado a esta casa, el único, el inigualable, el nunca antes visto, el Alexini Gusini. el Alexis Rajuel. Gusini. Muchos apodos, ¿verdad? Pues El Alexi. aquí estamos, ¿verdad? A ver si se logra dar ya. Por fin. Ya hemos grabado un montón de podcasts, Bájate más el micro, pero mano. ya Te tapa la cara. hemos grabado un montón, hemos grabado como 3 capítulos, pero por alguna otra cuestión no se han podido realizar, ¿verdad? El audio se corta, el video se corta, pero esperemos que pueda salir bien, ojalá que sí. Vamos a hablar de ahí de un tema, el propósito, cuando Espérate, Dios te mano, quiere. no corras. Bueno, ahorita vamos con eso, pero pues sí, aquí estamos, una gran bendición. Saludos a toda la gente que nos ve allá en sus casitas, ¿verdad? Que nos ve por las pantallas y pues muy agradecido de estar aquí. Así es, el Alexis. A ver, Alexis, cuéntanos cómo estás, qué onda ahí para las personas que no te han visto, que siempre has estado detrás de cámaras. Ahí, como dice el buen Alexis, hemos estado como 70 episodios tratando de grabarlos y no salen los episodios con Alexis. O se daña el audio o se daña el video. Ahorita, pues para la gloria de Dios y para que todo salga bien, tenemos 3 cámaras grabando y 2 micrófonos grabando por si acaso. Si Así que acaso nada puede malir sal. ¿Sí o no, mi Andrew? ya si sale mal, pues no, el Señor no quiere que yo grabe podcast, ¿verdad? Pero el Señor Hoy hoy quiere, tiene un hoy tiene propósito propósito. contigo esta tarde. Así El es. pastor, pues, nos dio la bendición de poder hacer este podcast nosotros dos juntos. Sin antes empezar, recuerden que estamos aquí en Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas, Alcaldía Álvaro Obregón, desde Comunidad 1, una fe, una iglesia, una esperanza. ¿Qué más podemos hablar de ya, espérame, voy a dar una pausa publicitaria. Si quieres adquirir esta gorra bien chida, como la que ¿Me tengo puedes puesta. pasar la mía que tengo en la mochila, porfa, Andrew? Sí, cierto. Ahí traigo una también para enseñárselas. Ahí. Muy buena merchandise. Ya saben, Qué bonita gorras está la de merchandise. Shekinah Caps. Playeras y todo eso, ¿estamos en espera o sí se van a Playeras, hacer? sudaderas, gorras, todos los fierros dicen por ahí. Vístete de tu fe con la marca de Shekinah, gorras de gamuza, Aquí está así la con otra. diamantitos, Están muy puro bonitas, Yeshua. muy bonitas las gorritas. Me la voy a poner. Si Aquí quieren para... comprarlas, acérquense ahí al Instagram shekinah.mx. Ahí van a estar los canales de contacto. Hasta los Que contactos, ¿verdad? voy a ser yo, mi esposa, respondiendo. Los únicos contactos, pero muy buena merchandise la que se está sacando, muy bonitas gorras, muy bonitas playeras, camisas. Quieres algo diferente y quieres empezar a vestir de buena manera, calidad, pues invitamos a que puedas consumir la merchandise, muy bonita merchandise y pues ahí estamos al contacto. Así es. Pues bueno, como decimos, todo esto tiene un propósito, es el propósito de Dios que estemos aquí hablando para tu vida. Hoy tenemos vamos a hablar de muchas cosas con Alexis. Queremos que nos converses de
quién es Alexis, a qué se dedica, qué es lo que Dios ha hecho contigo, de dónde te sacó el Señor, porque de todo eso, pues vamos a hablar de cómo se va a encaminar todas esas cosas al propósito que Dios tiene contigo hoy en día. El propósito de Dios, todos tenemos un propósito, tenemos que tenerlo claro, pero cada quien, pues tiene una asignación, tiene un llamado, tiene un propósito como el que estamos hablando en el capítulo anterior con Alancito. Su propósito de su vida, pues, es ser evangelista, de que las personas a las que antes, él pudo, haber dañado o hecho daño el día de hoy, son las personas a las cuales Él está llamado a convertir a los caminos del Señor, a ayudar a que esas personas se acerquen más a Cristo. Y pues asimismo, como decimos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos esos llamados que es acercar a las personas a Jesús, de que tenemos otras maneras de hacerlo u otros tipos de asignación, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que Alexis, cuéntanos cómo estás, quién eres, para qué naciste. Aquí estamos y hoy esperamos que sea un podcast bien ameno, conversar como amigos que somos, como familia que somos. Pues primeramente, pues yo soy aquí servidor fiel de la casa, servidor fiel de esta nuestra iglesia, comunidad Uno Verde. Aquí siempre me vas a encontrar dando vueltas, estando por ahí y viendo qué hacer. Me encanta hacer lo que hago para Dios, me encanta estar en el área de multimedia, que es un área que tenemos a cargo el buen Sebas y yo, ¿verdad? Tenemos esa área a cargo, ahí estamos siempre batallando porque es un área batallosa, un área difícil, pero nos encanta hacer el trabajo, ¿verdad? Por ahí atrás tenemos en cámaras al buen Andrés, un siervo fiel que siempre está ahí sirviendo, siempre que se necesita hacer y siempre es de los que llega temprano, bien puntual, un buen servidor. Entonces esa es una de las áreas en la que nos desenvolvemos. Soy discípulo del pastor, tengo una comunidad en casa y predicamos la palabra y estamos llevando la palabra a más gente, ¿verdad? A grandes rasgos yo creo que ese sería mi currículum. ¿De dónde me sacó el Señor? De ahí venimos, de un proceso complicado. Lo hablaba Alan en el anterior podcast, familias disfuncionales, ¿verdad? Yo creo que aquí en México es como una maldición tener muchas familias disfuncionales. La mía también empezó siendo disfuncional, ¿verdad? Yo creo que mis abuelos llevan casados toda la vida, pero nunca se vieron como esa pareja, nunca se vieron con amor y siempre están peleando, ¿verdad? Siempre están peleando, son de esos abuelitos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, esos viejitos, ándale, viejitos de película mexicana que se la pasan agarrados el chongo, como aquí decimos. Y ese mismo patrón siguieron mis padres, ¿verdad? Mi padre, un exadicto, gracias a Dios, la gloria sea del Señor, que él fue el que lo restauró y lo sacó. Un gran empresario, porque él es un gran empresario, él es muy, muy, muy inteligente para las ventas de muchos miles de pesos, pero ese talento que en alguna vez bueno, que le dio el Señor, él lo utilizaba para el mal, ¿verdad? Lo utilizaba para estar con mujeres, para consumir drogas, pero hoy el Señor ya lo restauró. Yo vengo de esa familia donde era disfuncional, mi papá desaparecía por varios días, varias semanas, y ya después regresaba quitado de la pena, mi mamá con el enojo, mi mamá con la ira de que no, a veces no había dinero para la casa, dinero para suplir los servicios de la casa. Y así fui creciendo en ese tipo de familias disfuncionales y nos vamos dando cuenta que vas agarrando varias cosas y te vas quedando con varias cosas a lo largo del tiempo cuando estás en una familia disfuncional, ¿verdad? Padres separados, con peleas en la casa, falta de economía, falta de educación. Entonces, sobre todas esas cosas, cuando tú te das cuenta que vas creciendo en eso y te vas haciendo varios daños en tu ser interior, espiritualmente también, que se hablaba en el anterior podcast, te vas haciendo daños espirituales que tú no sabes que están ahí presentes y tú crees que vas naciendo, tú crees que vas creciendo de buena manera hasta que te das cuenta que te empiezas a quedar con muchas cosas, con muchas cargas que a veces ni siquiera son tuyas, ¿verdad? Cargas que tienes de tu papá y de tu mamá y que quieres salir adelante, pero no sabes cómo. Entonces, yo fui en eso y después de mí, en mi vida vino un espíritu de depresión muy fuerte, un espíritu de suicidio, el cual ya escuchas, empiezas a escuchar esas voces en tu mente, ¿no? Ya, ¿para qué estás aquí?
¿De qué te sirve que estés en este mundo? ¿Qué función tienes tú aquí? ¿No? Tú te sientes como nada, te sientes como alguien insignificante por todos esos procesos que pasas en la familia, tus padres, tu madre, y más aparte, y también algo que a mí me pegó muy duro fue el nacimiento de mi hermana, porque mi hermana llegó en un punto en el que estaba muy delicada la situación, ¿verdad? Entonces también fue algo, un golpe muy duro y después ahí la depresión se vino mucho sobre mí, el suicidio, hasta que llegó un punto que toqué fondo, y gracias a Dios mis papás ya empezaban a venir a esta iglesia. Yo la verdad que mi padre lleva siendo cristiano, digámoslo, a medias, porque toda su vida batalló anteriormente. Lleva como 20 años en el evangelio, ya es un hombre de largo evangelio, ¿verdad? Sabe palabra, sabe Biblia, pero yo creo que hasta que llegó aquí a Comunidad Uno fue su renovación, fue que se encontró totalmente con Cristo, porque yo me acuerdo yendo a la iglesia de pequeño, en una iglesia un poco bautista, vamos a decirlo así, bautista. Sí, no echándole nada, porque la verdad que con los bautistas aprendes de mucha palabra, pero yo me acuerdo en ese tiempo iba a las reuniones de jóvenes, a los campamentos de jóvenes, y ahí fue mi primer acercamiento a la iglesia. Después yo me alejé. Ya después hasta el otro momento que yo de verdad, yo creo que necesitas tocar fondo para acercarte verdaderamente a Cristo Jesús. Cuando ya no queda nada, cuando ya dices, ya estoy perdido, llega Cristo Jesús y empieza a renovarte, ¿verdad? Mis papás empezaban a venir a Comunidad Uno. Mi padre me dijo, oye, yo te veo mal, y yo de verdad estaba mal, ya al punto de querer ya acabar con mi vida. Y yo le pedí ayuda a mi abuela, le digo, abuela, ayúdame de alguna manera. Con mi abuelita siempre he tenido mucho acercamiento. Y me decía, sí, vamos a ver la manera en cómo te ayudamos. Buscamos un psicólogo, buscamos a alguien que te pueda ayudar. Y ¿y cómo se llama? Y así fue el asunto, fue la cosa. Y hasta que mis papás me vieron en esta situación y me dijeron, ve con el pastor con el que nosotros estamos, ve a que él te hable, ve a que él te ore por ti. Fue este acercamiento, yo fui a la casa del pastor, de nuestro pastor Jonathan, ya lo conocen, ¿verdad? Varios episodios del podcast. Y él empezó a platicar conmigo, oró por mí, y algo que me dijo, yo creo que ellos en lo espiritual pueden percibir algo que a veces nosotros no percibimos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Desde el primer inicio, yo quiero que desde el primer domingo que vas a ir a la iglesia, ponte a servir, llega temprano, y ahí yo voy a ver la manera en la que te ayudo. Porque yo tocaba la guitarra, es uno de los dones que el Señor me dio. Somos del grupo de alabanza que no hemos podido formar nuestro grupo de alabanza aquí en la iglesia, y esperamos que pronto sea, ya está llegando la gente adecuada. Me dijo el pastor, ve temprano a la iglesia y vamos a empezar a tomar devocionales de alabanza. Y ya después de ahí, el Señor empezó a la obra, empecé a servir, y ya de ahí, pues lo demás es historia que ya muchos conocemos. Pues ahí vamos a hablar de muchos puntos de lo que tú estás hablando, ¿no? Este, Empezaste pues desde muy pequeño con una familia pues disfuncional. Muchos conocemos digamos, la vida que ha llevado tu familia. Ha sido una familia que ha sido muy procesada. Tú pues viste desde muy chico el contexto de tus papás. Sí tenías, digamos, una solvencia económica como familia, pero no tenían ese amor, digamos, como una familia, digamos, común, ¿no? Algo les faltaba. Tenían mucho en la economía, pero les faltaba, digamos, lo esencial del espiritual, del amor. Ajá. Pero todas esas cosas a la final, como si fueron, digamos, solventes económicos hasta cierto punto, tú también tenías una vida, pues digamos, dentro de lo que cabe, no desenfrenada, pero sí alocadita, ¿no? De lo que muchas cosas ibas llevando, cargando de las cosas con tu familia, los problemas, las peleas, digamos que buscaste refugiarte también en el alcohol, en las fiestas, con tus amigos, y pues todo eso te llevó a una depresión muy grande, ¿no? Una depresión grande que incluso tú veías a tus papás yendo a la iglesia, acercándose a la iglesia. Digamos que para todos la iglesia es como el sitio de refugio, pero tú en lugar de ver un ejemplo de refugio, lo que veías era de que tu familia iba a la iglesia, pero seguía siendo la misma, o hasta peor, ¿no? Entonces,
siempre han sido muy procesados y tú como que en cierto punto decías, pues sí, yo iba de pequeño a la iglesia, pero pues eso no me servía, no me llenaba, veía siempre lo mismo y pues de grandes ya empezaste a hacer otras cosas, empezaste a meterte con otros contextos de alcohol, a fiestas, mejor dicho, el degenere, el desorden, dicen por ahí. Wow, yo creo que cómo se van dando las cosas, No ¿no? lo digas a Cómo, una cubita. sí, no, cómo el enemigo te va atrapando y sabe lo que te gusta, ¿no? Porque a pesar de que yo no era del contexto de barrio, y yo quería vivir un diferente contexto, el enemigo aún así te atrapa, ¿no? Que yo desde niño me vislumbraba en otros lugares, en visitar diferentes países, en hacer cosas nuevas, el enemigo aún ahí te va atrapando si no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y yo empecé a, cuando yo nunca vine. Eso también yo creo que fue otro punto. Yo nunca vine a las escuelas de aquí de mi zona, siempre fui a otras escuelas, otros diferentes tipos de lugares. Y ahí empecé a conocer a gente nueva, gente de otros ámbitos sociales, sus papás, laborales, empresarios, algunos buenos muchachos, porque hay que decirlo, también eran buenos muchachos, algunas personas que conocí me ayudaron mucho en su momento. Pero los amigos con los que yo me empecé a rodear, para los que están aquí en México, no voy a generalizar, pero ajá, amigos un poco fresones. No a llegar a ese grado de fresones tal alta, pero sí fresones, tenían la solvencia económica y empezamos a salir ahí con esos amigos. Tenemos un amigo que es DJ, ¿verdad? Ahí Hasim, si lo quieren buscar, hace buena música. Y de ahí no hace cristiana, hace música electrónica, pero pues bueno, ahí si quieren música electrónica, luego para estar ahí, él hace buena música electrónica, y ya de ahí nos empezamos a conectar, empezamos a hacer diferentes cosas, nos empezamos a meter en diferentes ámbitos, fiestas cada fin de semana, cada 15 días, si yo no tenía para el antro, para la discoteca, ellos me lo invitaban, no sabes qué, tú no puedes faltar, ellos me invitaban el chupe, o sea, te empezamos a meter en ese tipo de cosas que decías, ¿en qué momento me llegué a meter tanto en ese tipo de cosas? Que tu mundo se volvieron los amigos, que tu mundo se volvió la fiesta, que tu mundo se volvió una vida desordenada, una vida que no tiene orden y que tú decías, yo estoy bien aquí, porque así se va volviendo a veces la vida de muchos jóvenes, ¿no? Yo siempre fue así, yo me voy a quedar aquí sentado, yo sé que algo va a pasar, ¿no? De alguna manera, por el maravilloso universo, que antes lo veía así, algo va a pasar, ¿no? Y yo voy a poder solventarme económicamente, no sé de qué manera, si no hago nada, pero ya algo tendré que hacer, ¿no? Y te vas metiendo en ese mundo donde no hay salida, como que te encierras y nada más te encuentras dando vueltas en el mismo punto en donde estás, ¿no? Y mientras tú veías, porque como yo tenía la solvencia económica, pero ellos la tenían más, ellos iban en universidad, después cuando fue la universidad, ellos no se quedaron en ninguna universidad, al igual que yo, pero sus papás tenían la solvencia económica de darles una universidad de paga, y bueno, ahí es donde llega el estancamiento a tu vida, ¿no? Mi mami, en ese momento en el que pasó eso, fue un momento, una situación difícil para nosotros como familia, porque mi papá se quedó estancado un ratito en su negocio, en sus ventas, y no había la solvencia económica como para yo poder ir a una universidad te paga. Entonces en ese momento a mi padre le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ir a la universidad, ve, pero yo no te voy a poder ayudar. Ni yo ni tu mamá te vamos a poder ayudar. Entonces fue un golpe para mí. Porque yo trabajaba en ese momento, siempre también me ha gustado un poquito el dinero y ahí he hecho diferentes trabajitos y todo eso, pero en ese punto fue un golpe para mí y me quedé estancado. Y yo mientras veía que mis amigos avanzaban, que el mundo seguía avanzando sin mí, mi familia avanzaba, yo me quedaba estancado. Y ahí como que también viene más la depresión de decir, wow, ¿en qué momento me estanqué, no? De la vida que yo llevaba desenfrenada y que pensaba que siempre estaba activo y con los amigos y tan y para acá y para allá, me empecé a quedar estancado, ¿no? Y ahí es Sí. cuando viene el golpe de realidad. Y ahí, ¿Cómo ahí ves? justo, como dices, ¿no? De que viviste tantas cosas como que fueron muy fugaces, un tiempo pues sí, de locura. Decías, no, pues yo voy a ir a la universidad y más loco voy a ponerme, este, con mis amigos de la prepa, y si ya éramos locos en la universidad, vamos a ser más locos. Entonces como que estabas en un círculo en el que, pues, eras aceptado
pero no tanto por lo que, por quién eras, sino por lo que buscan las personas de ese círculo, ¿no? Tener como el grupo de amigos en el que vamos a ir a buscar todos, mejor dicho, eras el rey del after. Fíjate que no tanto así porque hablando de eso tenía amigos que se paraban la fiesta 2, 3 días y, pues ellos felices de la vida, pero sí, buscar ese, es como que buscaba ese círculo de amigos que te apoyaran en tus locuras, ¿no? Y yo me empecé a rodear de ese tipo de gente y decía, wow, ¿cómo pueden estar tanto en la fiesta, no? Si, o yo también decía, ¿cómo puedo durar tanto en la fiesta si aparte después tengo escuela, tengo trabajo, pero después llega este punto en el que te empiezas a estancar y te empiezas a quedar ahí, ¿no? Y tú no ves crecimiento en tu vida. Y ahí fue cuando empezó a entrar más la depresión en mi vida, esos pensamientos que te dicen, luego, ¿qué sigue? ¿No? Decía, yo decía en mi vida, porque en ese tiempo, o sea, ve la magnitud de lo que es un espíritu de depresión, ¿no? Que yo leía sobre el espíritu de depresión hace tiempo, dice que este espíritu de depresión es una potestad, es un principado que no respeta autoridades, no respeta rangos y puede llegarle hasta un pastor. Lo hablaba, ya ves que hasta lo hablaba este chavo de la cuarta tribu que en un momento sufrió depresión y no supo ni en qué momento le llegó. Y este espíritu de depresión llegó a mi vida y empezó a hacer tantos matices en mí, me ponía a pensar en muchas cosas, yo no dormía por las madrugadas, la otra vez platicaba con mi prometida, Ah, la otra vez tenemos otra esa es otra noticia, historia. ¿verdad? Durante, ¿cuántos capítulos llevamos? Como 14 episodios del podcast. Aproximadamente, ponle tú que sacamos uno cada mes. Entonces, se fue profetizando de que Alexis, necesitaba una sierva, y el Alexis consiguió su sierva y ya se nos va a casar. El Alexis consiguió a su idónea, pero pues a eso vamos a ir dentro de un rato, espérate. Justamente eso es lo que tú dices, ¿no? De que la depresión, pues, muchos jóvenes, muchas personas, hoy en día buscamos los placeres banales en ese tipo de cosas. Algo que yo aprendí hace un tiempo es de que toda esa vida desenfrenada de alcohol, drogas, tú lo que buscas es siempre experiencias que te intenten llenar. Pero la cosa es que la llenura de tu vida no se basa en solamente experiencias, se basa en cosas que tengas, digamos que vives una vez y quieres seguir viviendo, pero cosas buenas, por ejemplo. Muchas personas dicen, yo conocí a Jesús y viví la experiencia de conocer a Jesús, pero quizás ese mismo amor o esa misma llenura que sentí al conocer a Jesús, hay muchas personas que le dicen, pues yo la he sentido también, no sé, consumiendo drogas, consumí alguna droga y tuve una buena experiencia, pero después de esa buena experiencia que tuviste, viene un vacío, el estrés, y está comprobado científicamente que cualquier droga, alcohol, lo que sea, después de que vives la experiencia, tu cuerpo lo rechaza, y cuando tu cuerpo lo rechaza, ahí te puedes sentir de la peor manera del mundo. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, sí es una bonita experiencia, pero lo bonito de Jesús es que no quiere quedarse solamente en una experiencia, sino que quiere quedarse en algo que sea eterno todos los días. Y es algo a lo que vamos a llegar también con Alexis. Alexis pues tuvo su proceso muy fuerte, como él lo dijo desde un principio, un proceso en el que venía cargando con los problemas familiares, con una, digamos, una solvencia económica, pero que a la final nunca llegó a cumplir los estándares del círculo social en el que se desenvolvía, precisamente, ¿no? Porque exacto, porque tú decías, pues sí, yo tengo amigos de lana, de que sus papás eran solventes, tu papá también tenía esa solvencia, pero digamos que también las cosas que vivía tu papá, los limitaba también a ustedes a veces como Sí, familia. ya ves que yo te he contado que él se podía gastar 50,000 pesos en un día. Wow, entonces, hombre, ¿dónde te los gastas? Hombre, no manches, y sí, entonces como que a veces yo me quedaba en el medio, ¿no? Como que no era tan aceptado como en el barrio, pero tampoco era tan aceptado como en el de arriba, ¿no? Entonces estaba en ese punto medio y te digo, después de como tú dices, de estar buscando tantos placeres banales, hasta de estar buscando amor en personas y todo eso que no te llena, viene ese punto en el que entra este espíritu de depresión y como que es algo que el enemigo lanza y dice, a ver, lánzate completamente sobre él y hazlo añicos.
Y es algo que te empieza a hacer añicos mentalmente, te lo empieza a hacer físicamente, porque yo te digo, como platicaba con mi prometida y le decía, es que a mí el proceso fue tan duro que yo no podía dormir en las noches y las veces que yo lograba conciliar el sueño, ahorita vamos con un poco más de contexto, llegaba algo y me empujaba, me hacía así, ¡pa! Y me despertaba. Así exactamente en la pierna me empujaba y me agarraba así. Yo decía, wow. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque yo también, tú sabes, a veces te empiezas a meter con que ves a tus papás que vienen a la iglesia y hablan de Dios y Dios los está llenando, y Dios está haciendo la obra en su vida. Entonces, no, pues yo también soy bien espiritual, ¿no? Yo también medito, voy aquí y allá y te empiezas a meter en cosas espirituales que ni siquiera sabes. Entonces, yo me empecé a meter en este punto de la meditación. Yo creo que también para mí no fue tan difícil encontrarme espiritualmente con Cristo, y poder intimar con el Espíritu Santo, porque yo empecé a conocer sobre este tipo la meditación, pero era algo tan profundo y tan malo que no me di cuenta que ahí empecé a abrir puertas, porque ya ves que hay un punto en la meditación, no lo vayan a hacer, por favor. Ahí, Aclaro, espérate. es nada más para la experiencia. Ajá. Si lo van a hacer, métanse con el Espíritu Santo, Amén. así háganlo. Pero yo empezaba a meterme en la meditación, porque si métete en la meditación, quédate media hora o una hora sin nada de ruido. Nada de ruido, dice que tu mente se quede en blanco. Entonces yo agarraba en mi cuarto a solas, sin nada de sonido, 2, 3 de la mañana, cerraba mis ojos, totalmente en blanco. Y de ahí no me di cuenta que yo empezaba a abrir puertas espirituales bien fuertes. Dejaba la puerta abierta para que cualquier demonio viniera y entrara. Literalmente lo que hablamos de que cuando recibimos al Señor, pues es como que Él entra a nuestras vidas y dice que limpia nuestra casa, la mantiene pues bien, pero y si no está Él, entran otros siete, ¿no? Entonces, en ese tema de la meditación, pues ahí haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Como que muchas personas dicen, no, pues yo me conecto y como que me desconecto al mismo tiempo. Entonces, estás como, y no sé si han visto esa película de Doctor Strange, que ves que cuando está como meditando, que de un momento como que se le sale su alma de su cuerpo, entonces empieza a ver todo el mundo espiritual y ve todas las cuestiones. Pues yo digo que esa es una manera más o menos de explicar cómo vendría siendo esto de la meditación también, de que yo digo que no está mal meditar en el Señor, de que no está mal dedicar un tiempo en el que tú te concentres. Eso es lo bueno de la meditación, la concentración. Y si tú adoptas la meditación para concentrarte en el Señor, en leer un libro, en leer la palabra, es maravilloso el sentir de que no hay nada más, sino su presencia y tú. Pero y si tú estás queriendo meterte al mundo espiritual sin el respaldo de Dios, aguas. Sí, sí, no, esto yo creo que fue la gota que derramó el vaso, porque yo me empezaba a meter en estos tiempos de meditación Luego con todas las y, cosas que y cargabas, todavía tu con todas las ansiedad, cosas que la cargaba ya, la depresión, depresión y el imagínate estar suicidio. así en seco y Ajá. que luego tú empiezas a pensar como que, no, pues voy a despejar mi mente. Ajá. Mentira del diablo, digo Alacito. Mentira del Mentira diablo, del sí, sí, diablo sí. porque ahí te empieza a atormentar más y te empiezan a decir más. Te concentras tanto en el mundo espiritual que las cosas malas que cargan se vuelven más fuertes y más fuertes y más fuertes y las vuelves incluso se vuelven más audibles, ¿no? Se vuelven más profundas las cosas que te dicen, no, mátate, lánzate de un puente, lo que sea. Y son esas cosas cuando no buscamos el ser llenos y escuchar nuestra voz interna, que es el Espíritu Santo, sino que empezamos a escuchar esas voces externas, que son los espíritus, los demonios, las huestes, todas esas cosas que te quieren hacer tumbar, que te quieren hacer daño y que te quieren ganar. Y qué peligroso, porque yo creo que hasta yo ya, bueno, ya pedí perdón y ya entregué a esta persona al Señor, pero en ese tiempo yo estaba con una muchachita en la prepa, y yo decía, pues yo quiero que esta persona se quede perdidamente enamorada de mí. Y hay otra, no lo vayan a hacer, por favor. Pongan ahí atención. Otra cosa que está en la meditación es que tú puedes ver a la persona, tú puedes saber dónde está la persona si te conectas en el mundo espiritual mediante meditación. Entonces dice que si tú en la meditación, en ese tiempo en el que estás, empiezas a pensar dónde está la persona, puedes ver dónde está la persona, si está en su casa, si está en la calle o si está en otro lugar. Y yo me metía tanto en la meditación
que en el mundo espiritual tú a veces bueno, ya estando aquí en Cristo Jesús, tú lo puedes llegar a percibir y tú lo puedes llegar a ver. En el mundo espiritual tan concentrado que estaba, tan en la meditación que estaba, yo a veces lograba ver a esta persona en su casa. La lograba llegar a ver acostada o sentada. Y yo dije, chin, wow, tú decías, se abre el mundo espiritual y tantas cosas que suceden en el mundo espiritual, pero ahí viene lo peligroso. Yo después que empecé a comenzar a meterme tanto en esto, después empezaron a venir esas cosas que me empujaban ya cuando yo lograba conciliar el sueño, me despertaba y yo sentía la presencia de alguien que me miraba desde la esquina de mi cuarto. Y toda la noche me estaba mirando. Toda la noche yo sentía esa presencia que me miraba y no me dejaba, no me dejaba y no me dejaba. Yo lograba dormir en las mañanas, en las mañanas ya cuando de verdad no lograba, yo creo que ya el cansancio físico, el cansancio emocional, el cansancio mental, ya no podía más. Es cuando yo lograba conciliar el sueño, pero era por las mañanas. Me dormía a las 8 o 9 de la mañana, 10 de la mañana y despertaba en las tardes. Pero es tan peligroso yo lo que me empecé a meter que abrió una puerta espiritual tan fuerte en mi vida que ya a veces no sabía cómo cerrarla. Y eso fue lo que más me empezó a atormentar. Y ya, ¿sabes qué? Pues ya que estás haciendo en este mundo, no puedes estar tranquilo, no puedes ni dormir, ve cómo está tu vida, ve cómo va tu vida familiar, ve cómo va tu vida personal, tu vida profesional, pues ya mátate. Y como dices, esas voces empiezan a ser más duro, aparte de las cosas que hiciste, que tu vida fue desenfrenada. Y aquí haciendo un paréntesis, porque no, yo nunca fui tan desenfrenado, pero sí me gustaba la fiesta. Nunca me metí tan más allá en drogas, ¿no? Probé la marihuana, la cocaína, pero nada más hasta ahí. Nunca fui más allá, el alcohol y las fiestas, pero de tu vida desenfrenada, de estas cosas que tú piensas que eres espiritual y que las estás haciendo bien para Vives en encontrar el tu yo. universo, de Ajá, que tu yo interior, que ajá. tú eres tu mismo Dios y yo no sé qué. Sí, te empiezas a hacer tantas cosas locas que abres la puerta La al diablo ayahuasca. totalmente. Entonces, de ahí se vino todo ese problema y ¡fua! Fue una opresión que me metió tanto en el hoyo y ahí me quedé derrumbado y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y fue cuando yo pedí ayuda y ya les conté poquito hace algunos minutos de esto, que ya fue cuando yo llegué a los pies de Cristo Jesús. Sí, Ujú. es algo de que a la final no importa el contexto en el que vengamos, ¿no? O sea, ya seas pobre, rico, eh, estés en clase media, tus papás sean buenos, tus papás sean malos, a la final, si no estás con Dios, estás en el mundo, ¿no? Eh, hay muchas personas que dicen, no, pues yo no necesito de Dios porque pues yo no he robado, yo no he asesinado, hay personas que dicen, yo no tengo vicios, yo no tomo, yo no fumo, pero pues siempre hay vacíos en nuestros corazones. Hay personas que dicen, no, pues yo soy una persona que medita, que está en el Zen, que el universo, que bla, bla, bla. Pero no nos damos cuenta de cómo abrimos también esas puertas espirituales, ¿no? Digamos que, pues sí, tú viniste en un contexto de mucha depresión por los problemas. De, yo estaba meditando también justo en lo que estabas hablando, ¿no? De que de que llegaste a tener un contexto de tantas personas, de tus amigos que lograron ir a sus universidades porque sus papás les pagaban y tú te quedaste como que, ¿ahora qué hago? Y en ese estancamiento, como tú dices, de ahora qué hago, fue como otra puerta que se abrió de decir, pues no soy suficiente, o yo no voy a llegar a ser lo que ellos son, o etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que llega un punto en el que el enemigo intenta, de tanto tormento que te está llevando, de tantas cosas que te está llevando, intenta arrebatar tu vida, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que el enemigo te tentó tanto a incluso querer quitarte la vida? Empiezan a pasar estos momentos, por la noche yo empezaba a tener sueños en los que yo me aventaba de un puente o los que yo me cortaba con un cuchillo la garganta y hasta ahí quedaba. Y empezaron a hacer esos sueños frecuentes, esas voces frecuentes. Tú has visto dónde vivo. Puedes caminar tantito y te puedes aventar del puente. Tú has visto ahí en el Deportivo, es un lugar altísimo donde nosotros llamamos cascada. Está el puente, yo tenía sueños con los que yo llegaba a ese puente, me subía y me aventaba. Entonces esos sueños empezaban a ser frecuentes
Hasta llegó un día que yo tuve ese sueño, iba caminando por esa parte porque en ese tiempo a veces iba a jugar con un tío que tengo tenis ahí al deportivo y yo vi el puente y dije, este es mi momento. Pero en ese momento yo sentí algo que me decía, no, dice, este no es tu momento, esta no es tu vida. Dice, tú estás preparado para cosas grandes. Llegó un recuerdo que yo tuve en mi infancia cuando iba a la iglesia. El hijo del pastor una vez me ministró en un campamento de niños y me dijo, ¿sabes qué? Aunque hoy no lo creas, tú en algún momento de tu vida, y esto lo recuerdo y todavía se me eriza la piel. Me dijo, tú le vas a servir grandemente al Señor. Dice, no lo olvides. Aunque tú en este momento no lo creas, tú le vas a servir grandemente al Señor. Y en ese momento vino ese recuerdo a mi vida y yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Y en ese momento fue cuando pedí ayuda, le pedí ayuda a mi abuela, a mis padres, y fue cuando yo pude llegar ya aquí a la iglesia, a los pies de Cristo, y empezó a suscitar un... Wow. Y justamente fue en el momento en el que dijiste, de aquí soy, de aquí me lanzo, aquí acabo y ya, se acaba todo, pero llegó algo, ¿no? Llegó ese pensamiento de que el Señor ya te había dado una palabra anteriormente, de que el Señor te había dicho, tu vida es para mi servicio, ¿no? Y te lo habían dicho, pues, ¿qué? Unos 10 años antes. Imagínate, entonces, de que en ese momento llegara ese pensamiento a tu vida, que digamos que estaba guardado ese pensamiento en tu subconsciente, el Señor lo sacó a relucir, ¿no? Fue la manera de decirte, no, tú tienes un propósito, tú sí vales para algo, tú sí eres importante, ¿no? Y eso es algo que todos estos días he vuelto a leer el libro de Una vida con propósito y cómo el Señor encontramos nuestro propósito en no, el Señor no llegó a ti y te dijo, no te lances porque tú realmente vas a tener una vida diferente, tus papás van a ser restaurados, tu vida va a ser restaurada. El Señor no llegó a tu vida de esa manera, el Señor llegó a tu vida diciéndote, tú me vas a servir. Entonces ahí es cuando yo digo, wow, o sea, qué propósito es tan grande y este libro habla mucho de eso, de que nuestro propósito no está en ser exitosos o lograr las metas que tenemos, porque no, nuestro propósito está en Él y para Él. Entonces qué fuerte es el escuchar de que cuando en el momento en el que tú ibas a acabar con tu vida, el Señor te dijo, tu vida ni siquiera te pertenece, es para mí, es para mi servicio, ¿no? Entonces ese es el propósito que el Señor despertó en ese momento. Recordando esa plática me acuerdo, porque, o sea, tiene algo Wow. Que me paré en el puente, lo vi hacia abajo y, y seguí caminando. Y viene ese recuerdo a mi mente. Yo me acuerdo, o sea, en un momento en ese momento en el que estás, que nadie te brinda un abrazo, que nadie te brinda una palabra de apoyo, viene el Señor. Y este recuerdo tan bonito que tuve en este campamento, porque en este campamento te llevaban a un cuartito donde empezaban a ministrarte, me empezaban a ministrar los hijos de los pastores, los líderes de esa iglesia. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba un poco como que no sabía qué hacer, ¿no? Porque estás ahí y eres nuevo, un poco nuevo en el evangelio y no sabes qué hacer. Entonces yo me senté en una esquina, viene el hijo del pastor, me agarra, me sienta en medio, me da un abrazo, se sienta conmigo, me da un abrazo y me empieza a ministrar y me dice, tú le vas a servir grandemente al Señor. Y después viene ese flashazo y dices, wow, tengo un propósito en mi vida, ¿no? Y ya después se empieza a hacer como que se empieza a hacer ese renovamiento en la mente y decirle, no, no solamente vienes a esta tierra para tener una casa bonita, para tener dinero, para tener familia y hasta ahí quedó tu vida, no, tu vida tiene un propósito más grande. Y después empieza a suscitarse el propósito, porque también de cómo se dieron las cosas, yo me quedo impresionado, como tú dices, yo no fue el típico testimonio ya vino el Señor sobre tu vida, te restauró y ahora esto no. Desde el primer momento en que yo llegué a la iglesia, primer domingo que yo llegué a la iglesia, empecé a servir. Yo le dije, a ver, llegué con el líder, que era el antiguo líder de multimedia, le dije, ¿qué te puedo ayudar? Ah, pues ayúdame con eso, con los cables, con las luces. Y él me dijo, pero ve primero con la líder de servicio, es el primer filtro para después estar acá. Ok, fui con la líder de servicio, me apunté a servicio y desde ahí empecé a servir de una manera tan apasionada y tan loca que yo creo que el servicio es algo que también salvó mi vida.
El servicio salvó mi vida totalmente. El servicio que yo le doy a Cristo Jesús, por eso yo estoy totalmente agradecido con el servicio porque yo siempre tuve aparte de eso, otras heridas que yo también tuve mucho es que yo siempre quería ayudar a mi familia. Quería ayudar a las personas. Siempre me acuerdo que estaba con mis tíos y yo les ayudaba a hacer cosas, les empezaba a hacer esto y el otro. Y siempre que un tío me hablaba para que yo le ayudara, no importa si estuviera en Huixquiluca, no importa si estuviera en Guadalajara, yo decía, órale tío, vamos a hacerlo. Yo cuentas con mi apoyo, me iba con mis tíos. Yo me acuerdo que con un tío que mucho convivía, que vive en Michoacán. Él me decía, vente, vamos a hacer una construcción, una casa. Tiene varios negocios, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Ahí voy con mi tío. Y después también una herida que se hizo en mi vida de yo ser tan servicial y de ser tan honrado, porque eso también siempre fui honrado, siempre la honra es algo que yo creo con lo que Dios me diseñó. Él, eh, él un día ya en pláticas familiares, yo después me enteré que él decían que hablaban mal de mí. No, es que este muchacho es fumador, este muchacho es fiestero, este muchacho es un bueno para nada. Y fue una herida que se te hace porque dices, wow, del servicio que yo le brindé a mi tío, de la honra que yo le brindé a mi tío y que él hablara tan mal de mí es como también una puñalada directo a la espalda. Y ya después que yo llegué a la iglesia me di cuenta que el Señor me había creado así con propósito, con ese espíritu de servicio, con ese espíritu de honra y que yo estaba diseñado para el reino de los cielos. Wow. Fíjate, exactamente eso, ¿no? Y podemos hablar de que fue un proceso en el que llegaste, el Señor te llamó, el día en el que tú ibas a perder tu vida, el Señor te llamó para que le sirvieras y que el día en el que decidiste hacer eso fue el día en el que el Señor te llamó incluso venir a la iglesia a empezar a servir. Desde el día uno, servicio, servicio, servicio. ¿Y cuántos años llevas aquí en Comunidad Uno? 4 años, de los cuales yo creo que llevo 1 y medio o 2, en el que yo he visto a Alexis, todos los días está Alexis aquí en la iglesia, todos los días está Alexis aquí en el servicio, en multimedia, que si el pastor necesita algo lo hace, que si una persona necesita una palabra, ahí está Alexis para ministrarla, para ayudarla, de que si alguien pasa por ahí una persona, no sé, vendiendo dulces, Alexis está, ten, toma. Y algo de que, bueno, no es para tirarnos flores ni nada, ¿no? Pero es definitivamente darle la gloria a Dios porque de una vida en la que tuviste que no tenías nada, que no tenías propósito, que no tenías un llamado, una asignación, el Señor te llamó y hoy en día te utiliza más que nunca. Entonces, han sido 4 años en los que sí han sido fuertes, constantes, inconstantes, pero a la final nunca has dejado de servir, ¿no? Nunca has dejado de estar ahí a los pies de Cristo. Y es algo que al día de hoy, pues ha traído honra también a tu vida, porque hablábamos de que hace tiempo en el proceso de la formación, ¿no? El discipulado. Y algo que nosotros hemos vivido mucho es de que nuestro pastor, pues siempre está ahí regañándonos, exhortándonos, hablándonos bien, hablándonos fuerte, hablándonos bonito, dándonos palabra de aliento, dándonos palabra de corrección. Pero algo que siempre debemos saber es que necesitamos líderes, necesitamos personas que nos guíen en todos los procesos de nuestras vidas. Alexis fue llamado por el Señor, pero el Señor utilizó al pastor para guiarlo en ese llamado. Exactamente, de que el día uno en el que tú te acercaste a Comunidad Uno para hablar con el pastor te dijo, va, te ayudamos, el Señor te ha puesto aquí, pero desde el día uno tienes que servir, desde el día uno te tienes que comprometer. Y algo que aquí siempre hemos aprendido es que el servicio a Dios trae una libertad que tú dices, wow, hay muchas personas que sí, venimos, digamos que limpiamos, servimos, pero lo hacemos más como por ser vistos, ¿no? Como por venir y limpiar, de que mire, pastor, limpié el piso, pero algo que tanto Alexis, como muchas personas que están aquí en la iglesia también se han dado cuenta, es que cuando el Señor da honra, la da también en lo secreto, ¿no? De que si nosotros le servimos al Señor también en lo secreto, Él en lo público lo recompensará. Pero si servimos solamente en lo público, el Señor en lo público nos va también
a dar los cachetados. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que el servicio en el que Dios ha puesto a Alexis es un servicio que has ido trabajando, 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 que al día de hoy el Señor ha sido bueno y ya te ha recompensado también por tu servicio, te ha dado un propósito, te está entregando el día de hoy a una prometida que el día de mañana va a ser tu esposa, vas a tener tu familia, una familia que no vas a repetir los mismos patrones que tuviste en la tuya, una familia en la que están llamados también para el servicio de Dios. Y es algo que el Señor siempre nos ha mostrado, es que Él une los propósitos, ¿no? Él une las cosas que muchas personas tienen para sacar lo mejor de cada uno. Yo desde el día uno que llegué aquí a Comunidad Uno, desde el día uno que llegué a Comunidad Uno, anótalo ahí. Con Alexis encontré un apoyo. Alexis se acercó conmigo y dijo, no, aquí estás, aquí estamos para lo que necesites, aquí tienes un amigo, un hermano, una familia, y creo que desde el día uno hemos tenido ese acercamiento, esa familiaridad. Al día de hoy decir que pues, somos como la uña encarnada del... Pero obviamente, o sea, nos hemos peleado, hemos No, tenido nuestras peleas, pero como yo dice no la pelea, peleo, tú la peleas Biblia, solo. ¿no? Gracias a esas peleas, gracias a que hemos resolvido esos conflictos, nos hemos vuelto más unidos como hermanos. Ujú. Y a la final, pues es algo que el Señor nos ha llamado a muchos, ¿no? Hablando de ese contexto tuyo, el Señor te sacó, te restauró, te fue formando, porque lo mismo, ¿no? Que hablamos también en el pasado con Alancito, de que de una vida en la que te gobernabas solo hasta cierto punto, al día de hoy tenías que entregarle cuentas no solamente a Dios, sino también a tu pastor, ¿no? Entonces, los pastores te han regañado, te han dado palabra, tanto de aliento como de corrección. Ha sido un proceso de 3, 4 años en los que has ido trabajando, 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 en los que has querido tirar la toalla muchas veces, pero que el Señor ha sido tan bueno contigo, que te ha hablado incluso en voz audible para darte esas palabras de cambio para tu vida, ¿no? Y yo quiero que me hables, por ejemplo, hace unos días, pues tuvimos un evento aquí en la iglesia, bueno, un evento en el que fuimos parte de la iglesia y, y, y el Señor dio palabra para toda la iglesia, para los pastores, para Alan, para los discípulos, para Alexis, para mi vida. Pero algo muy importante es ver el contexto de todo lo que ha venido pasando estos días en Comunidad Uno, ¿no? Algo que lo que estábamos hablando es que detrás de una gran bendición viene un gran ataque. Entonces, así mismo como el enemigo te quería robar tu vida, en ese momento el Señor te estaba dando una gran bendición que era ser llamado o ser escogido para su servicio. Entonces, ver el día de hoy, después de 3 años largos en el que hemos querido trabajar, tirar la toalla o estamos avivados o tal, el Señor estos días te da una palabra y quiero que me hables de la palabra que viviste a través de lo que te habló el pastor y lo que también te habló el profeta. Ahí vas. Pues bueno, vamos un poco al contexto. Obviamente, cuando llegas aquí al servicio y llegas a los pies de Cristo y empiezas a liderear y empiezas a formar parte de la estructura de tu iglesia, parte de la estructura, parte del reino de los cielos, no es fácil, es sumamente complicado. Es sumamente complicado porque te tienes que meter en un proceso de formación y como lo hemos hablado, en un proceso de aceleramiento. Este, aquí lo que yo lo he aprendido y a veces eso es una lucha donde empieza a venir otra vez el enemigo y empieza a venir otra vez con el ataque constante, con los ataques en los que te dice, oye, sí vas bien, lo estás haciendo bien, sí es bíblico lo que estás haciendo, estás predicando bien la palabra, estás haciendo bien las cosas o te estás guiando, ¿por qué te estás guiando? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, hablábamos hace unos días de un espíritu de estopor.
¿verdad? El espíritu de estopor es muy peligroso. Este espíritu que te está metiendo en una muerte espiritual sin tú darte cuenta. Este espíritu de estopor que dice, no, pues sirves en la iglesia, eres líder hasta de la iglesia, puedes cantar hasta en la alabanza, pero te estás volviendo insensible ante la presencia. Te estás volviendo insensible a lo que está sucediendo en tu iglesia. Entonces, te empiezas a meter en esto y yo como se los decía, y este fue, yo creo que un momento tan sencillo, pero hay veces que viene la voz del Señor, te habla tan sencillamente y con unas pocas palabras que dices, wow, ese es el punto de inflexión que tengo que cambiar, porque lo hablaba, yo trabajo de barbero, ¿verdad? El pastor es mi patrón, Sebas es mi patrón porque son socios ahí en la barbería. Y yo trabajo ahí junto con ellos. Ya, gloria a Dios, ya esperaremos abrir nuestra barbería prontamente. Pero yo le decía, me sentaba en la barbería, en el sillón de la barbería, a ver la vida pasar. Y ese punto era un punto fuerte en el que yo estaba cayendo como que en esa muerte espiritual, porque yo decía, bueno, pues ya sé de palabra, puedo profetizar, puedo hablar la palabra, puedo predicar bonito, puedo ministrar bonito, ya me la sé, este, pero no te das cuenta que estás cayendo en un estancamiento. Y cayendo en ese estancamiento viene la muerte espiritual, así que aguas con sentirte. Dice que aquel que se sienta firme cuídese de no caer, ¿verdad? Y entonces empiezas a caer en eso y dices, bueno, pues estoy bien aquí, ¿no? Ya si me quitan de los discípulos, no pasa nada, yo amo a mis pastores y hasta con eso es el ataque, porque yo no sentía ningún odio, ningún enojo por mis pastores, por la gente de la iglesia, por nadie. Yo sigo sintiendo ese amor, pero yo decía, si me quitan está bien, pues yo voy a seguir amando a mis pastores, los voy a seguir honrando, pero desde aquí atrás estoy bien. Y voy a seguir sirviendo y yo creo que así voy bien, ¿no? Y porque veías la vida, o sea, a veces estás en ese estancamiento, en esa conformidad, que no te das cuenta que el Señor te quiere llevar a nuevos horizontes, te quiere llevar a nuevos límites. Y quiero leer aquí un versículo que hoy lo preparé para esto, un versículo que viene en Amos 9:13, dice, ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas, no habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar, no habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas, en los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Y, y yo decía, y entonces estaba en este estancamiento sin yo darme cuenta. Y decía, pues yo voy bien, ¿no? Yo voy bien, he sido fiel a mi casa, he sido fiel a mis pastores, he aceptado la corrección, la disciplina, pero algo que me decía el pastor y algo que me decía Lancito, dice, no te vuelvas cómodo. Algo que también tú me decías tú, ¿no? No te vuelvas cómodo, no caigas en esa conformidad, no caigas en eso, no te vuelvas cómodo, ve más allá, vislumbra más arriba, vislumbra más adelante. Y hablando un poco sobre que vienen tus fantasmas del pasado, de esta parte en la que hablábamos de, no, pues tú estás bien así como estás, no seas el más acá, no seas el más Estaba acá. diciendo, ¿no? De que cuando estamos en el camino del Señor, muchos nos dicen de que sí, tenemos que ser humildes y tenemos que ser mansos, humildes, tranquilos, que no, lugares donde el Señor nos pone son los mejores lugares. Y sí, es una bendición poder servir al Señor, ya sea lavando baños, así como es estar en la alabanza. Pero si el Señor, tú eres uno de los escogidos, dice la palabra de Dios y lo dice muy claro, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, si queremos seguir surgiendo, seguir creciendo, no para nosotros mismos, porque si nuestra vida está dedicada al propósito del Señor, los que tenemos ese propósito claro, siempre queremos ir a más personas, a más liderazgos, a más, digamos que las estructuras donde el Señor nos pone, sea como sea, sean pequeñas, sean grandes, el Señor no quiere que te quedes con una estructura pequeña, con una plataforma pequeña, el Señor siempre quiere que tú vayas a más y a más y a más, porque en la medida en la que tú vas a más personas te siguen, más personas puedes discipular, más personas reciben lo que tú ya recibiste.
Y algo que yo le decía a Alexis, que para mi vida ha sido fuerte el seguir creyendo en eso, de que tu propósito no solamente es es un algo pequeño. La palabra de Dios nos habla mil veces de que Él nos da en abundancia. Si tú siembras bendición en la vida de las personas, tú vas a recibir abundante bendición. No te hablo económica, no te hablo de sembrar en comidas o llevar comida a los hospitales, que es una gran bendición hacerlo, pero si tú siembras una semilla de amor, de paz, de bendición, disipulas a una persona que esté avivada y que siga bendiciendo, de que siga hablando la palabra de Dios a otras personas. Esa misma bendición que tú estás sembrando, tú la vas a recibir a mil veces más. Y la palabra dice abundante, rebosante, mejor dicho, de que tus manos, tu familia, tu casa no va a poder albergar tanto y te vas a querer siempre ir a más, a más, a más, a más y a más. Prosperado no solamente en lo económico, sino prosperado también, multiplicación también en lo espiritual y en lo ministerial. Y precisamente eso, hablando ahora de ese punto, ¿no? El espíritu de estopor. Muchos nos queremos conformar con lo que tenemos. El Señor no es un Dios de zona de confort. El Señor siempre te saca de tu zona de confort y te manda a los lugares en los que quizás tú el día de hoy eres un predicador súper grande, un predicador de 3,000 personas, 10,000 personas que tú puedes estar predicando, pero el Señor te va a sacar de esa conformismo para que ahora la sigas luchando más. Puedes que vayas y abras una iglesia en la que vuelves y vas a seguir empezando de cero, a seguir formando discípulos, porque no nos podemos quedar nunca en el conformismo, ya sea en lo poco, ya sea en lo mucho, seguir luchando por las cosas, seguir luchando por el llamado. Y a muchos nos pasa eso, lo que dice Alexis, nos que estancamos en nuestro propósito. Esperamos a que las cosas nos lleguen. Decimos, bueno, yo ya estoy conforme con lo que tengo. Si Dios quiere darme más, bendito sea el Señor. Y si Dios quiere darme nada, bendito sea el Señor. Pero ahí es cuando nosotros debemos arrebatar las bendiciones, trabajar. Yo le he dicho a Alexis y nos hemos dado como esas retroalimentaciones de que tenemos que tocar puertas, tenemos que ir por las personas, tenemos que ir a arrebatar las bendiciones, que si el día de mañana el Señor nos quiere utilizar, amén, qué bendición. Tenemos que seguir siendo obedientes. Si el pastor nos dice algo, amén, pastor, así va a ser, vamos a hacerlo. Si el Señor nos manda a hacer algo, amén, Señor, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a luchar por las bendiciones que queremos. Pero es eso, seguir siendo constantes. El espíritu de estopor, el espíritu de inconstancia, el espíritu de duda, todo eso atrae más y más y más y más y más. Y va a seguir atrayendo cosas que el día de mañana para tu vida van a ser como decir, bueno, ya me conformo con lo que tengo, ya con eso vivo y ya, pero no se trata de eso. ¿Cómo? Pues es ese. Entra una pequeña interrupción, pero aquí seguimos. Entonces yo creo que es eso. Nosotros que, por ejemplo, que somos jóvenes, dice que tu juventud, que no hablen mal de tu juventud, ¿no? Sino que como joven seas ese ejemplo de que es valeroso, de que es valiente, de que puede hacer las cosas bien. Y entonces, no caer en eso, ¿no? Porque a mí me llega a veces como la voz del Espíritu Santo en tu interior y te dice, oye, espíritu de estopor. Y yo, wow, me estás hablando de un espíritu fuerte, ¿no? Es un espíritu fuerte. Y yo decía, wow, a ver, ya me ponía a analizarlo. Ya en lo que yo lo empezaba a analizar, le digo, pues tal vez sí, ¿eh? Tal vez puede ser que yo estoy cayendo en esa muerte espiritual y ya después, a veces no tienes que esperar la confirmación, pero el Señor te la da. Llega una oración de mi pastor, estaba en la barbería trabajando por la mañanita, llega la oración de mi pastor y yo lo escucho llorando. Y me dice el pastor, dice, es el tiempo, dice el Señor, es el tiempo de que haya crecimiento, de que el fruto que tienes salga a relucir y no se pudra. Y dice, porque si no, no sé qué puede pasar contigo, ¿no? Y esas palabras hicieron un retumbar en mí. Y yo me quedaba pensando, dije, ¿cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque eso me preocupó. Y yo dije, wow, ¿estaré cayendo en una muerte espiritual o estaré haciendo mal? Y efectivamente, tal vez no lo estás haciendo de todo mal, pero
no estás haciendo lo que el Señor te está mandando a hacer. Y ya después ya hablamos de este evento que tuvimos, es el viernes, ¿no? Que vino el apóstol Adán aquí a nuestra iglesia y nos dio una muy bonita palabra. Este, a mí me dijo el apóstol Adán cuando me ministró utilizado por el Espíritu Santo, me dijo, tienes una carga muy grande en ti, dice, pero descansa tranquilo, el Señor es el que está al cuidado. Te voy a utilizar grandemente en unción, en milagros, solamente déjate utilizar. Dije, amén, me quedé con esa palabra. Y después el día sábado fuimos a este evento donde estaba el profeta Emanuel, gran hombre de Dios. Y desde que yo entré ahí al hotel, desde que nos quedamos ahí encerrados en el elevador. Tuvimos un momento yo quiero que hablemos también mucho de esos días. Yo, por ejemplo, tú dices que estabas viviendo ese tiempo en el que sentías que te estabas apagando espiritualmente. Tú estabas diciendo que el Señor te dio una palabra a través del pastor y que dijo de que o das fruto o te mueres. Y eso es fuerte, el escuchar eso de alguien de tu pastor, que sí, a la final es de parte de Dios, pero algo que escuchamos de que yo estoy sirviendo, yo no falto a la iglesia, yo no falto a las asignaciones que el Señor me da, ofrendo, hago de todo, sigo siendo de todo, pero espiritualmente ¿cómo estoy? ¿No? Digamos que leo la palabra, pero estoy recibiendo revelación. Digamos que estoy orando, pero estoy escuchando la voz de Dios. Y entonces ahí es cuando tú dices, hay un espíritu que te está atacando. A mí, esa semana me pasó mucho de que yo estaba discutiendo mucho con mi esposa por nada y por todo. Literalmente, esto estaba aquí y mi esposa me decía, ¿eso por qué está ahí? Y yo, porque yo lo puse y qué. Entonces como que ahí estábamos, peleé, teniendo una discusión, pero nos dimos cuenta que era porque algo de parte de Dios iba a venir con fuerza, iba a venir algo fuerte para tanto para toda la iglesia, porque yo creo que la iglesia también sufrió mucho ataque. Yo me acuerdo que ese martes en la oración, aquí todos los martes a las 5 de la mañana tenemos oración. Para los que quieran venir, están totalmente invitados. Ese martes en la oración, la pastora estaba orando de que teníamos que cubrir la iglesia porque la iglesia estaba siendo atacada. Justamente ese martes estábamos diciendo que se están levantando cosas en contra de la iglesia porque algo viene de parte de Dios para la iglesia. Y fue un martes. El jueves tuvimos nuestra reunión, como nuestra reunión normal del día jueves, entre semana, muy bonita, bien. Muchos nos fuimos llenos, pero cuando llegamos a la casa también como que, ¿qué está pasando ahora? Tal. Toda esta semana nos estaban dando palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor, palabra tras otra, pero aún estábamos siendo muy atacados. El día viernes viene un apóstol, el apóstol Adán, vino a dar una palabra para esta iglesia, que esta iglesia ya no se iba a quedar en el lugar donde estábamos, que íbamos a ir a otro lugar más grande, que iba a haber una multiplicación tanto en la vida de los líderes como en la vida de los pastores. A muchos se les dio el llamado, a muchos jóvenes se levantaron como profetas, muchos líderes se levantaron como evangelistas, como pastores, pero luego aún teníamos un ataque, seguíamos con ese ataque, seguíamos con ese ataque, y sí recibimos una gran bendición ese día. Al otro día nos invitan a otro evento de que vino un profeta, el profeta Emanuel García de Uruguay, un profeta muy fuerte, certero, un gran siervo de Dios, y ese día llegamos al hotel y yo soy sincero, yo no quería estar ahí. Yo llegué y fue como que, no manches, que... No, yo estaba sentado como que, aquí todo huele feo, de que no sé, o sea, estaba muy inconforme con donde estaba. Y yo me sentía como que no, pero ya, no, ya me quiero ir, 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 ya me quiero ir. Dice, el que tenga oídos para escuchar y el que tenga ojos para ver. Ese es lo que hace el Ajá. espíritu de esto. Y justamente eso. No, nos quedamos atascados en el ascensor del hotel y nosotros como que, nah, ¿qué este hotel qué? Este hotelucho, ¿sí? Hotel de quinta, ¿sí? Pero pasaron tantas cosas que nosotros como que, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿para qué? Incluso lo hablamos con los pastores y los pastores también estaban como que en un momento como que,
¿Para qué vinimos, no? O sea, ¿a son de qué vinimos? Y fuimos, ese momento fue tan importante porque de todos los que estaban ese día en la reunión, ¿qué te gusta? ¿Como Como unas 50 50? personas. No, yo creo que unas más. Yo creo que como unas 70 personas. Se le dio palabra a muchas, sí, a unas 10 personas, pero Un evento de esas 10 cerrado, un personas evento. que se le dio palabra, que se les dio profecía de parte de Dios, de esas 10, ¿cuántos fuimos? 8 fueron de Comunidad Uno. 8 fueron de nuestro equipo que fuimos. Todos los que fuimos a ese evento de Comunidad Uno recibimos una palabra. Recibimos la palabra de ensanchamiento de esta iglesia, que esta iglesia iba a ser grande, que esta iglesia iba a ir a más, unos líderes que el Señor, ya les había dado el llamado de evangelistas, de tal, el Señor se los confirmó ahí y ese profeta no nos conocía, no sabía nada de nosotros, era la primera vez que los veíamos y fue en tan certero con muchas cosas. En mi vida fue muy certero y en la vida de Alexis le dio una gran bendición. A ver, cuenta. Sí. Y bueno, te das cuenta cómo se va moviendo el reino de los cielos, cómo se va moviendo el reino de Dios, que ahí hay muchas confirmaciones de la palabra. Dice que Jesús vino a nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Y a veces con tantas doctrinas religiosas, con tantas cosas que nosotros vemos en internet, a veces empezamos a cerrar nuestra mentalidad, empezamos a cerrar hasta nuestro propio espíritu, a volver un espíritu cobarde, un espíritu de pobreza, un espíritu de tantas cosas que te va llenando que dices, bueno, esto yo creo que no, eso no es del reino de los cielos, ¿no? Ya después te lo confirma. Y ya después yo llegué al hotel, yo sí venía un poco expectante, dije, pues amén, vamos a ver qué Dios hace, ¿no? Ya yo había recibido palabra, yo no esperaba ese día otra vez recibir palabra, ¿verdad? Pero desde que yo llegué al hotel, algo en mí hablaba y me decía, no dudes, no dudes. Yo la escuché todo el tiempo, no dudes, no dudes, no dudes. Y yo veía al profeta y una bonita palabra, la que dio buena palabra. Ya después empezó a dar profecía, el Espíritu Santo lo empezó a utilizar y ya veo que empieza a profetizar a todos, ¿no? Les dan bonitas profecías. Fue primero Alancito, después, bueno, primero nuestros pastores, después Alancito, que ya lo vieron en el anterior podcast, después Evas. Y ya yo estaba con mi prometida a un Que lado, no era su ¿verdad? Que no prometida, era mi prometida. era Porque, ajá, hablando su de este pareja contexto, ministerial. hablando de este contexto, pues hay veces que tú no te quieres dar cuenta de lo que está moviendo el mundo espiritual, no te quieres dar cuenta de la verdad, porque obviamente uno como hombre, pues, tiene más mujeres en su vida, ¿no? Y yo decía, chin, pues, tengo esa gran carga, ¿con qué mujer me voy a quedar? Y ya después muchos hombres de Dios me empezaron a dar consejo, empezaba a escuchar consejo, dice, con la mujer que te cases, uno de las que hizo retumbar en mi corazón, venida de un gran hombre de Dios, me dijo, una cosa que yo te digo, la mujer con la que te cases es la que más te acerque a Dios. Ese es el único consejo que te doy. Cásate con la mujer que más te acerque al Señor. Y eso hacía retombar en mi vida. Es cierto, Señor, porque hay muchas que pueden venir a la iglesia, decirse ser cristianas, pero no tienen nada de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya llegó ese día. Ya habían profetizado a todos, ya hasta el profeta estaba arriba en el altar dando lo Alabando último. y todo, cuando de una vez, de un momento a otro, voy a Ujú. decirlo porque fue muy Ajá, chistoso. Literalmente fue como que ajá. vio a Alexis, así a lo lejos, estábamos nosotros hasta el último, hasta los últimos lugares. Y estaba ahí en el altar cuando vio a Alexis, hizo así. Y se fue caminando detrás buscando a Alexis y le hizo así. Tú. Ajá. Sí, o sea, fue impresionante porque el profeta me ve desde el altar, me señala, va conmigo y se me acerca y me dice, ¿qué son? Yo estaba ahí al lado de mi prometida, en ese tiempo todavía no nos habíamos comprometido ni nada, ¿verdad? Estamos ahí renuentes, el uno como el otro. Ahorita les voy a platicar algo que ella después me dijo, pero me dice, ¿qué son? ¿Son pareja? ¿Son esposos? Y yo creo que ahí es donde se desata también cuando tú tienes eso de decir, amén, que sea lo que el Señor quiera, la convicción. Yo le dije, en eso estamos. Me agarra de la mano el profeta, agarro de la mano a mi prometida, vamos al altar y al Señor nos empieza a profetizar. Yo veo
que se van a casar prontamente, veo un liderazgo poderoso y veo que el Señor los va a utilizar de maneras muy grandes. Palabras más, palabras menos, palabras muy concisas para no hacerlo ya tan largo, ya nos tardamos un poquito, pero así lo hizo el Señor. Yo ese día algo despertó en mí, en lo que yo estaba, en el estancamiento en el que yo estaba, la mentalidad que yo traía se renovó, el corazón se renovó, el espíritu se renovó y algo se desató, algo hizo totalmente automático, ¡pum! Y empecé a visualizar cosas que antes no veía, empecé a soñar cosas que antes no soñaba, la palabra empezó a venir relevada otra vez a mi vida, se me empezó a dar otra vez revelación, el Señor me habla esa madrugada, al otro día me tocaba predicar aquí en la iglesia y el Señor me empezó otra vez a dar revelación de la palabra y decía, wow, esto algo, la palabra profética, para los que no la creen, sí desata algo poderoso en tu vida. Y ya después, a los pocos días, tuvimos un discipulado general aquí en la iglesia. Y ya el Señor nos sube, como pareja, sube a Sebas, a Fanny, me sube a mí, a mi prometida, y ya empieza a orar por nosotros, que nosotros éramos como unos hijos para los pastores, y nosotros también, que éramos, nos sentimos como nuestros padres, ¿verdad? Son nuestros padres, el Señor ha hecho algo hermoso que ha unido nuestros corazones y son nuestros padres, los amamos con todo el corazón, sin ellos no estaríamos aquí. Y ya nos dan esa palabra tan bonita y después nos dice que nosotros en algún tiempo, en algunos años, con formación, con disciplina, con esfuerzo, vamos a pastorear, ¿verdad? Serán lanzados como pastores a algún lado, se van a Venezuela, quién sabe dónde se irán. El Pancingo. A Chilpancingo, a ver a dónde. ¿Cómo que se llama? A Tangamandapio. Tangamandapio, a ver a dónde nos manda el Pero pastor. hacer la obra del Señor. Hacer la obra, seguir haciendo la obra del Señor y ya después ahí te das cuenta que el propósito el cual Dios tiene para ti es tan hermoso y tan grande que no puedes detenerlo. No detengas lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Es difícil porque ahí habla las claves específicas de un avivamiento, de un crecimiento, de lo que tú tienes que hacer para poder crecer en el reino de los cielos, que son la honra, que son el que tú honres a tus pastores. No hay nada más maravilloso, el que tú sirvas a tus pastores, el que tú tengas una fe apasionada por la obra de Cristo, el que tú ofrendes tu vida, el que tú ofrendes lo que tú tienes, tus recursos a Dios, es lo que abre las puertas, las ventanas de los cielos, y ahora lo hemos visto palpable en nuestra vida. Nosotros platicábamos mucho tiempo con los pastores porque nosotros, de la visión que somos, cada año vamos a Guatemala, para la gloria de Dios, y allá, hemos visto profecías tan hermosas, profecías tan locas, que decimos, wow, ¿cuándo vamos a recibir nosotros una profecía de esas, no? Y le decía a la pastora, yo quiero ser esa profeta que dé esas profecías, y amén, nuestra pastora es una gran profeta, pero decíamos, también queremos en algún momento que se nos dé un tipo de profecía así, ¿no? Que te hablen por nombre, que te hablen por edad, que te hablen que tú estás haciendo, que no hiciste, lo que hiciste, etcétera, etcétera, que te hable bien certero. Y se nos dio la oportunidad y wow, llegó en el momento que más lo necesitábamos, esa profecía. Y es lo que yo te digo, por ejemplo, tantas cosas que pasamos esa semana, tanto ataque y detrás de un ataque, detrás de una bendición tan grande como la que recibimos, también teníamos muchos ataques. Y yo creo que esos ataques desde el día que nos dieron esa profecía cesaron. O sea, nos dimos cuenta de que sí tenemos que trabajar, pero nuestra fe en Dios se reanimó, nuestro compromiso se reanimó. Tuvimos un avivamiento en el cual estamos tratando de transmitir a toda la congregación aquí a las personas que nos están escuchando están viendo el avivamiento que está teniendo Comunidad Uno, que al final la palabra que nosotros estamos recibiendo en nuestras vidas es una palabra que también se va a derramar sobre toda la iglesia. No podemos quedarnos solamente viendo los propósitos de los demás. Cada uno tiene un propósito. Y te lo digo, si tú eres cristiano y llevas tiempo en el evangelio, eres confiado, tienes la confianza en Dios y aún no has recibido ese llamado y más aparte estás recibiendo ataques, el Señor tiene muy grandes cosas preparadas para ti. Pero algo que sí tenemos que tener es la madurez y la valentía de voltear nuestro rostro a Cristo nuevamente y aceptar todas las bendiciones que Él tenga para nosotros. Detrás de una gran bendición viene un gran llamado, viene una gran carga. Nosotros, yo lo he dicho con Alexis y se lo he dicho al pastor, el Señor nos ha dado a nosotros la palabra de pastorear el día de mañana, tenemos el llamado,
Aún no lo somos, vamos a trabajar en eso y aún vamos a seguir sirviendo más a Dios, pero el llamado pastoral es un hoyo negro, ¿no? Tienes que invertirle todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu dedicación y no es fácil para nuestros pastores, no ha sido fácil, pero han encontrado personas de las cuales han encontrado gozo, sus corazones se han conectado y nosotros nos hemos conectado también con el corazón de nuestros pastores, con el corazón de toda la congregación, porque algo que hemos sentido es que en nuestro pastor, en Jesús hay amor siempre. En nuestro pastor está el amor de Cristo reflejado también hacia toda la congregación. Y si nosotros también amamos a toda la congregación, el Señor va a despertar también esos espíritus, ese espíritu pastoral, ese mismo espíritu de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y esta plática es para que tú veas de que de lo vil y de lo menospreciado, el Señor saca grandes cosas. Aquí vemos jóvenes que han venido a esta iglesia. Por ejemplo, está el mismo Andrés ahí detrás de cámaras, en el que su vida, las personas lo han criticado, las personas lo han tirado, las personas han dicho que él no puede, Decían que que él tenía no un lo va a trastorno, lograr. pero yo no veo nada en él. Pues yo lo único que veo es que es un joven súper Entregado, amén. inteligente, entregado a Dios, dedicado, amable, amoroso, lleno de vida. Entonces, si tú eres un joven en el cual la vida lo ha tratado de tumbar, sepas que el Señor no te tumba, el Señor tiene un grandes propósitos contigo, pero en el servicio, en el amor a Dios encontramos nuestro Amén. propósito, Dice que en la honra encontramos el dice el propósito. pastor Toño que cuando el llamado es grande viene el diablo y te lo confirma. Amén. Y wow, Wow. viene el ataque, viene la lucha y es así, tienes que dar fruto, el fruto que el Señor ya depositó en ti, lo tienes que sacar a relucir. No dejes que muera, no dejes que muera el propósito para cual Dios te diseñó. Puede haber muchos pensamientos en la mente del hombre, pero solamente el Señor es el que te lleva a lo que tiene predestinado para tu vida, ¿verdad? No te desanimes. Si has pasado problemas en tu iglesia, si has pasado cosas difíciles, algo que yo entendí es que tu corazón, tu mente tiene que estar en constante renovamiento. Eso tiene que pasar, el corazón se daña porque obviamente nosotros estamos abiertos a las personas. Cuando tú estás en la iglesia y empiezas a formar parte de un liderazgo, empiezas a formar parte del mismo servicio y empiezas a ministrar a gente, a personas, tú te abres totalmente. Lo decía, y esa parte yo creo que es una parte muy bonita que habló el apóstol Adán. Decía, tú tienes que amar a la iglesia, pero no tienes que enamorarte porque eso es de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, la iglesia es la novia de Jesús. Entonces, tú tienes que amar a la iglesia con todo tu corazón, mas no te puedes enamorar. Tienes siempre que tener ese pensamiento. Eso es el ministerio, esa es la iglesia. Te van a lastimar, te van a dañar. Las personas que menos piensen te van a dar la espalda o te van a hacer algo. Eso es normal. Eso es el ministerio, esa es la iglesia. Si tú quieres ministerio, si tú quieres ser pastor, si tú quieres evangelista, profeta, etcétera, 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 tienes que esperar a que eso pase en tu vida. Tienes que esperar a que te traicionen, tienes que esperar a que te dañen, pero por eso tienes al Espíritu Santo que constantemente te renueva la mente, te renueva el corazón. Para eso tenemos a nuestro Padre Celestial que constantemente nos está dando esas fuerzas, esos ánimos y nos lleva y nos guía. Sí, y algo que el pastor nos ha enseñado mucho es de que, y lo dice la palabra de Dios, de que el hacedor de la obra la va perfeccionando día tras día. Entonces, si tú sientes que tu propósito se ha estancado, si tú sientes que estás teniendo un espíritu de estopor, si tú sientes que has ido menguando, tenemos que estar firmes en el que el trono de la gracia ahí está, pero tenemos que acercarnos día tras día al Señor. En los silencios el Señor está orando, en el desierto el Señor está orando y el Señor no nos va a venir a hablar de que, ay, papito, ya no haga eso, tal. El Señor te confronta, el Señor te habla, la palabra es un arma de doble filo que sirve para exhortar como para calmar nuestros corazones. Entonces, mantente firme. La firmeza es parte de la fe. Ayer lo estudiamos en nuestro servicio. El que persevera alcanza, el que es firme, el que tiene fortaleza, son las claves del éxito. Entonces, pues nada, para ir cerrando,
pues estamos agradecidos con las cosas que Dios está haciendo en Comunidad Uno. Queremos que seas parte de eso. Si no tienes iglesia, estás en la Ciudad de México o quieres acercarte a esta casa, recuerda que estamos en Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas, aquí en Álvaro Obregón. Pues aquí van a estar pasando nuestras redes sociales, las redes sociales de Comunidad Uno, @uno.comunidad en Instagram, en TikTok, en Facebook. Aquí van a estar pasando mis redes sociales. Ahí le vamos a estar también pasando las redes sociales de Alexis, que yo creo que también Alexis ahí tiene un llamado también chido en las redes sociales, que siempre queremos estar detrás de cámaras, pero el Señor nos manda también a ser esos protagonistas, digamos. Sí, ya te dio la unción, utilízala, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues algo que quieras agregar, un versículo Pues bíblico. solamente voy a recordarles el versículo que ahorita leí, pero recuerden eso es importante, algo que me dijo el Señor en este proceso. Dice, si estás siendo disciplinado, siéntete amado. Wow, porque algo que recordaba, te digo tan sencillo que a veces viene y te habla el Señor, dice, Dios al que ama disciplina, está en Hebreos, pero el que no acepta la disciplina es como un bastardo. Entonces, si estás, si estás siendo disciplinado, si estás recibiendo disciplina, si estás recibiendo corrección, siéntete amado. El Señor te ama tanto que te está disciplinando. Y ya para cerrar, leemos este último versículo que yo creo que se acercan grandes cosas poderosas para su vida, los que nos están viendo este podcast, para la iglesia comunidad uno, tú que eres joven y que estás viendo el podcast, recuerda esta palabra, Amos 9:13, dice, ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas, no habrá terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar, no habrán acabado de preparar vino cuando tendrán que plantar más viñas, en los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Quédate con esa palabra, recuérdala, que tu corazón se goce con el Señor. Conéctate siempre con la presencia del Espíritu Santo. Estamos para servirlos, los amamos. Sebas, No olviden suscribirse, darle like, compartir este episodio con las personas que ustedes sienten que lo necesitan. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. No olviden todas las comprar redes sus sociales. gorras de Shekinah. Shekinah Amén. Cups. Vamos a estar sacando modelitos bien chidos. Modelitos chidos. Pues Se bueno, viene lo chido. acérquense a Cristo día tras día. Recomendación, léanse el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Tremendo librazo. Tremendo libro. Léanselo, es muy Tremendo importante. libro. Y pues que Dios los bendiga y bye bye. Amén. Nos vemos. Bye.